Buenos días a todos, mi nombre es Juan Cruz Salazar, soy director de Diplomacia Activa, una multiplataforma de generación de conocimiento, análisis y formación en materia de política internacional. Hoy estamos con Gonzalo Báñez, que es periodista y editor de internacionales de TN, Todo Noticias. También es miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI, y hoy vamos a conversar cómo fluye la información en tiempos de campaña electoral y cómo esa información se transforma en emergencia. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy buenos días. ¿Todo bien? Bueno, cuando uno estudia y cubre temas globales, las emergencias suelen estar al orden del día. De hecho, en la previa de nuestra charla me comentabas una noticia de último momento que renunció la secretaria del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo crees que se puede mejorar la comunicación a la hora de hablar tópicos internacionales, cuando estamos en medio de urgencias, de polarización y hasta fake news? Bueno, es muy importante este punto porque siempre se dice, ¿no? Que en un mundo cada vez más interconectado, los riesgos de la desinformación y de los fake news son cada vez más grandes también. Y las urgencias, sobre todo en cuanto a tiempo, ¿no? Desde el lugar de los periodistas, desde el lugar de los medios, son cada vez mayores. Cuanto uno corre, cuanto uno se apura para contar algo, termina siendo muchas veces peligroso por el mero hecho de informarlo bien o no. A ver, hay obviamente distintas herramientas, pero sobre todo distintas metodologías de trabajo que se van aplicando de acuerdo, voy a hablar en términos generales, de la mayoría de los medios, ¿no? O en los distintos medios, distintas herramientas de trabajo que se van aplicando, se van poniendo en común ante situaciones como pueden ser emergencias internacionales o como hechos de relevancia. Nosotros, por ejemplo, acá en el canal tenemos la premisa de es mejor esperar a publicar algo chequeado que publicarlo mal o publicar algo que es falso. Obviamente uno cuenta con medios, agencias de noticias o inclusive periodistas de referencia a nivel internacional que nos ayudan tal vez a guiar un poco ese contenido que muchas veces no tenemos acceso directo a fuentes primarias. No sé, por ejemplo, pasa algo en la Franja de Gaza hoy por hoy y nosotros no tenemos un acceso directo a periodistas que estén en el terreno o autoridades en las que confiemos dentro de la Franja de Gaza o en cualquier otra parte del mundo, tal vez personas más complejas que sí tienen acceso a medios internacionales o agencias de noticias internacionales. Entonces, se usa mucho y es importante, ¿no? Mantener esa cautela y esa calma a la hora de comunicar algo. Primero, reconfirmarlo, rechequearlo y una vez que sí sea algo eh, eh, válido y oficial, en el mejor de los casos, publicarlo. Otro ejemplo, justo recién mencionabas, ¿no? Que acaba de renunciar la jefa del Servicio Secreto de Estados Unidos por el intento atentado a Trump semanas atrás. El día del atentado, el FBI y la información oficial tardó bastante en llegar y había muchos trascendidos, muchos rumores sobre quién era el tirador, cuántas personas habían muerto, cuántas personas había heridas. Y en ese momento nosotros no lo damos por algo cierto hasta tanto no hubiese información oficial, sino que simplemente decíamos, según los medios norteamericanos, esta información, según trascendidos de tal oficina o tal secretaría pública de Estados Unidos a tal medio, esta otra información, ¿no? Mantenerse también cautela y no porque algo es una breaking news o algo está sucediendo en el momento, volverse loco por contar cosas que después no terminan siendo ciertas. Gonza, y vos me das el pase para que conversemos sobre lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que como mencionabas, Donald Trump sufrió un atentado. Hablamos también de lo que pasó en el debate de la CNN con Joe Biden y el reciente relevo de Kamala Harris en el Partido Demócrata. ¿Cómo manejas la precisión de cubrir noticias electorales en tiempo real sin sacrificar la precisión? ¿No? En este momento donde pasan tantas cosas a la vez, tenemos que ir informando y generando y produciendo contenido sin perder, como decíamos, esa responsabilidad a la hora de comunicar. Definitivamente. Y esa responsabilidad también le sumo a la responsabilidad en algún punto que tenemos los periodistas de tratar de ser lo más imparciales posible, ¿no? Muchas veces, y en el caso de los Estados Unidos, se toma a la Argentina como el país de referencia de la grieta y la polarización, pero por ejemplo, los Estados Unidos es acaso hoy el país que
más extremismos y en constante fricción tiene en la actualidad. Hay un libro de Jorge Argüello, ex embajador argentino 2 veces en Washington, que hace poco publicó, que se llama Las dos almas de Estados Unidos, y habla justamente de cómo hoy por hoy la sociedad norteamericana está totalmente dividida, y esa sociedad también se traslada a los analistas, a los medios y a otros colegas, ¿no? Entonces, en todo ese contexto, tal vez desde la Argentina nosotros lo que tenemos que hacer es informar, tratando de corrernos de cualquier foco de comentario partidario o de análisis que tenga una lectura en particular hacia uno u otro lado. ¿Cómo hacer esto? Bueno, lógicamente, de nuevo, los grandes medios, en el caso de Estados Unidos, no sé, la CNN, Fox, Sky News en el Reino Unido, el Guardian, el New York Times, The Washington Post, ¿no? Grandes medios de referencia a nivel global, tienen información muy precisa, información que se actualiza casi minuto a minuto u hora a hora, que nos nutre y mucho de contenido. Y a eso también le sumamos, ¿no?, ese análisis más fino que muchas veces se necesita, porque no es simplemente el hecho de repetir una información, sino también poder darle una lectura para esa información, masticarla, digerirla y hacerla lo más entendible y comprensible posible para la audiencia argentina. Se complementa con los diálogos y las conversaciones que uno vaya teniendo o con otros colegas acá en Argentina, o con analistas en Argentina, Estados Unidos o en una otra parte del mundo, con diplomáticos que siguen el día a día de la vida política norteamericana. Entonces, creo que ese mix es lo que nos lleva una vez más, ¿no? Ante la dificultad, tal vez, de hacer informar rápidamente, con una cantidad de información que muchas veces es incalculable y es imposible leer todo lo que hay, y con la necesidad a un punto de la competencia de quién publica o quién lo dice antes o no, tener siempre presente que lo mejor siempre termina siendo decirlo mejor a decirlo mal o de una forma errónea. Y en ese sentido, porque nosotros en Argentina también venimos recientemente de elecciones, prácticamente el año pasado ganó Javier Milei también en una elección como muy reñida. ¿Notas diferencias a la hora de cubrir, por ejemplo, una elección aquí en Argentina que en Estados Unidos? Digo, diferencias en los medios a la hora de comunicar, a la hora de producir esa información y contenido. Mira, voy a empezar por una cuestión muy fundamental. La campaña presidencial en los Estados Unidos es bien distinta a la que se da en la Argentina. Nosotros en la Argentina estamos prácticamente acostumbrados a que las campañas, termina una campaña y a los pocos meses ya empieza la otra, ¿no? Porque termina la presidencial, al año siguiente ya empieza la legislativa, y consecuentemente, como en una rueda, siempre va girando. Pero eso pasa también porque las campañas en la Argentina incluyen a todo el territorio argentino. Ni hablar de los candidatos a presidente, pero también a diputados, senadores. Tiene una óptica muy federal en términos de recorrido territorial y de población a la que apuntar, que termina incluyendo a todo el país. En los Estados Unidos es bien distinto. Vos tenés 50 estados, donde muchos estados ya sabés que se van a pintar de un color o del otro, dependiendo el estado que sea. Tiene un color azul por el Partido Demócrata, rojo por el Partido Republicano. Esto hace que las campañas en Estados Unidos empiecen 5 meses antes de la elección. Inclusive ahora están empezando oficialmente las campañas. Y no se concentran en California, donde todos ya saben que el Partido Demócrata va a ganar, ni tampoco en Texas, donde todos ya saben que el Partido Republicano va a ganar. Se concentran en esos 7 u 8 estados que van a ser clave, esos swing states, como que se los conoce, pendulares, que a veces van a ser los azules y a veces hacia los rojos. Ahí es donde se concentran las campañas. Por eso, y no por nada, en Wisconsin fue que se llevó adelante la Convención Nacional Republicana, un estado que Trump ganó en 2016, perdió por pocos votos en 2020, un estado en el que el propio Trump dijo que no le gustaba y que no servía para nada, pero aún así está yendo ahí porque es uno de los 5, 6, 7 estados que pueden terminar definiendo la elección. No por nada, el mitin donde los intentaron asesinar fue en Butler, en Pensilvania, otro estado también que había ganado y después perdió.
el primer acto de campaña que tuvo Kamala Harris el lunes por la tarde, también fue en Wisconsin, ¿no? Esto te marca cómo se concentran en muy pocos estados la campaña. Y eso también se traslada a los medios, ¿no? Hay una cobertura distinta y tal vez hay que decirlo con una mayor cantidad de recursos en los Estados Unidos, pero también los recursos, eso se traduce en la cantidad de espacio geográfico y de variables que hay que cubrir, ¿no? Estados Unidos vos tenés que cubrir no solo en distancia, sino también Washington, Corte Suprema, términos de política exterior, términos económicos, términos sociales, cuestiones migratorias. Hay una gran variedad y un gran espectro de información que es necesario cubrir y por eso algunas veces se necesita tal vez una mayor cantidad de recursos. Bien, y también hablando de la campaña de Estados Unidos y pensando en la figura de Joe Biden, ¿no? Que estamos hablando de un mandatario octogenario que de alguna forma fue muy criticado por la cuestión de su edad. Trump no se queda muy atrás, también digo, y se empieza a generar una brecha generacional. Esta brecha también se ve en la comunicación, digo, a la hora de producir contenido o de generar información. Se tiene que apuntar tanto a los jóvenes como a las personas más grandes o adultas, digo, ¿cómo se maneja esa diversidad o esa, fluir ese contenido para poder llegar a diferentes audiencias? Definitivamente, mira, te voy a poner un ejemplo. Robert F. Kennedy Jr., que es hoy el candidato del tercer sector, vamos a decirle, un candidato independiente, que es un candidato mucho más joven, debe rondar los 50 años, concentró su campaña en las redes sociales. ¿Por qué? Vos tenés, como bien decís, dos candidatos, o teníamos, ¿no? Biden y Trump, ahora al parecer todo indica que va a ser Kamala Harris, pero bueno, dos candidatos muy grandes, un gran descreimiento de una clase joven, mucho trabajador, estudiante en los Estados Unidos, que viene de últimos años de inflación, que viene de dificultades, por ejemplo, en los jóvenes para pagar las matrículas universitarias, con créditos e hipotecas que después les dura toda su vida para repagar los estudios que tienen, muchos con amigos o familia hispana que ante la crisis sin precedente de la frontera sur de Estados Unidos ven también como una cierta vulnerabilidad de ese mundo hispano. Entonces, una franja joven que está descreída en términos generales de la política y de los liderazgos, como sucede en muchas otras partes del mundo. A eso le sumás que tenés candidatos grandes, candidatos que no los representan a ellos. Entonces, Kennedy lo que hizo es comunicar y empezar su campaña en redes sociales. Una campaña tal vez mucho más feroz, con una retórica mucho más directa, pero apuntada directamente a esos jóvenes. Eso le está haciendo, por ejemplo, que hoy la cifra de las encuestas, las proyecciones le dan entre un 10, 11, 12%, lo que es muchísimo, ¿no? Lo que es una gran cantidad de votos. Hay que ver si con toda esta recomposición electoral eso no termina cambiándose, ¿no? Pero a lo que voy, cómo Kennedy apunta a través de las redes sociales, a través de los nuevos medios, a ese público al que entiende que tiene un gran disgusto con la dirigencia tradicional en los Estados Unidos y le puede ser útil para su campaña. Obviamente también el Partido Demócrata y el Partido Republicano tienen millones de dólares invertidos en asesores y en equipos de campaña que también priorizan las redes sociales. Y es así que veíamos, por ejemplo, a un Joe Biden después del debate en la CNN que había ido a comprar unos waffles y su equipo de campaña lo transmitía como una persona común, una persona terrenal que iba a una estación de servicio a comprar unos waffles. También es cierto que por más que esas imágenes estén, lo genuino que realmente sea eso se traslada del otro lado de la pantalla y en muchos casos no termina teniendo el impacto necesario o el impacto que cada partido quiere, justamente por el propio personaje que está del otro lado. Pero indefectiblemente, y como lo vemos en todo el mundo, las campañas digitales toman cada vez mayor relevancia, teniendo en cuenta también el peso que tiene Donald Trump y sus seguidores, ¿no? Muy fuertes en Twitter, muy fuertes en Instagram y muy fuertes en todo el microuniverso que compone las redes sociales. Sí, de hecho, como símbolo de comunicación, el día del atentado de Trump, cuando él se para después de los balazos, digamos, cómo levanta el puño hacia arriba, de alguna forma llamando a sus seguidores a gritar o a ser parte de ese momento. Inmediatamente. Ahí, para ir cerrando, pasamos de una democracia donde se pueden haber estrategias, idas y vueltas, cambios en las noticias y todo,
a lo que sucede en una dictadura, porque también estamos sobre las elecciones en Venezuela. Entonces me imagino que ahí no solo recopilar, sino producir información y comunicar debe ser mucho más difícil y mucho más complejo que lo que estamos hablando de los Estados Unidos, ¿no? Totalmente, a ver, son situaciones bien distintas, la norteamericana y la venezolana. Para partir de algunas premisas. Hoy por hoy se está dando un proceso electoral. Hasta ahora, hasta ahora digo estas últimas semanas, no hubo grandes acciones o actos distópicos que alarmen en demasía. Sí hubo y hay muchas denuncias en términos de persecución, en términos de cortes de carreteras, en términos de amedrentamiento o amenazas a ciertos dirigentes y políticos en Venezuela, que obviamente eso daña también un proceso electoral transparente. Pero no nos tenemos que olvidar que las elecciones de Venezuela de este fin de semana entre Nicolás Maduro y González Urrutia, Edmundo González Urrutia, los reales candidatos, em, parte de una base en donde María Corina Machado fue proscripta por la justicia venezolana controlada por el chavismo. Corina Lloris, que era la sucesora o quien Corina Machado había nombrado en su reemplazo, tampoco pudo presentarse por distintas cuestiones legales que terminó inventando en algún punto la Comisión Nacional Electoral de Venezuela. Entonces ya a partir de una base de una elección que no es 100% democrática porque en tal caso hubiese podido participar María Corina Machado. Más allá de eso, sabemos que en Venezuela hay una gran persecución hacia los medios independientes. Sabemos que de todos modos hay cadenas internacionales que tienen acceso e inclusive tienen sus oficinas en Caracas, donde reportan, también hay que decirlo, con bastante transparencia. No es Rusia donde directamente no se puede hablar en contra del Kremlin, pero sí tenés, obviamente, en Venezuela ciertos actos de amedrentamiento, amenazas, de vuelta digo, o tratar de influir porque la comunicación no sea en contra del gobierno. Estas elecciones en Venezuela lo que se plantean va a ser la legitimidad que tengan el resultado, ¿no? Una legitimidad que, en caso que se llegue a dar esta transición hacia un gobierno no chavista después de 25 años, que el chavismo lo reconozca y lo acepte, a lo que se está negociando en algún punto, o que si el chavismo por alguna cuestión llega a ganar, cosa que las encuestas dicen totalmente lo contrario, que tengan una validez real y una transparencia y un apoyo tal vez de la comunidad internacional real. Si eso no sucede, posiblemente nos encaminemos a otro gobierno, Nicolás Maduro, totalmente deslegitimizado, totalmente sin una autoridad real hacia el mundo exterior y concentrándose y cerrándose cada vez más en una autocracia aliada de sus amigos como Bolivia, Irán, Rusia e inclusive China. Todo esto hace, obviamente, que las campañas en Venezuela y las campañas en Estados Unidos sean distintas. En lo general, uno termina también cayendo más o menos en las mismas situaciones, ¿no? Medios de comunicación en los que uno confía, analistas o diplomáticos que siguen bien de cerca toda esta situación y obviamente también las redes sociales con la doble atención que hay que ponerle para no meterse en imágenes falsas, en videos falsos y bueno, ser eh, lo más asertivo posible en términos de comunicar con transparencia, pero sobre todo con claridad y con noticias reales. Sí, que me imagino que también debe ser todo un desafío porque estamos hablando que día a día se suman herramientas como inteligencia artificial, como robótica, bueno, vos decías redes sociales también, que no solo tienen acceso a los medios de comunicación, sino también los usuarios, y ahí es cuando de alguna forma se genera ahí no sé, una especie de creación de contenido masivo que hace que al final todos vamos a ser portadores de esa información, pero ahí está el mal uso y el buen uso de esa información. Definitivamente, definitivamente las redes sociales tienen eso, ¿no? Que, a ver, hoy por hoy se plantea el debate de hasta dónde dejar que se generen ciertos debates o se comunique sin restringir lo que es la libertad de expresión, porque en definitiva las redes sociales son el fiel ejemplo, ¿no? De la libertad de expresión y está bien
que eso suceda. Ahora bien, si esos mensajes incluyen amenazas, incluyen pedidos de asesinato, de ir en contra de grupos raciales, de ir en contra de grupos minoritarios, bueno, a eso ya definitivamente no hay que permitirlo. Pero en un micromundo donde se van complementando uno con los otros, la variedad de voces y las opciones de voces son inmensas. Y es bueno el punto que traes también, y relacionado al intento de asesinato a Trump, la primera persona que se pensó en su momento, que en realidad fue una construcción de las redes sociales, que había sido el tirador, era un italiano, un descendiente italiano, que en realidad no había tenido nada que ver. El tipo se había creado un mensaje en alguna red social donde decía que planeaba asesinar a Trump, y por ese mensaje después se terminó disparando una bola de nieve imparable, porque tiene eso las redes sociales, es una bola de nieve imparable que después no la puedes detener. Pero al mismo tiempo le pasa, por ejemplo, a María Corina Machado, que durante sus recorridos en el interior de Venezuela, donde por ahí está muy restringida la señal de internet, está muy restringida el acceso a los periodistas, desde sus cuentas de Instagram puede mostrarle al resto del país lo que está haciendo. Es algo que pasó en Cuba, ¿no? Durante el levantamiento ya hace 3 años. Es algo lo que pasa en todo el mundo, por eso la preocupación de China por el control de las redes sociales, por eso la preocupación de Rusia. Es algo que está pasando en Irán, donde en una teocracia totalmente conservadora los iraníes también empiezan a ver el mundo alrededor y empiezan a contagiarse, ¿no? De estos movimientos sociales que piden mayor libertad después de la muerte de Mahsa Amini en el 2021. Entonces las redes sociales son hoy un pilar fundamental de toda estructura y de todo proceso político, y más aún en las elecciones, pero siguen siendo un espacio donde en algún punto no tienen mucho control por la libertad de expresión, está bien que así sea, pero esa falta de control en muchos casos termina siendo perjudicial también para el buen funcionamiento del periodismo y la comunicación. Para cerrar, Gonzalo, te quería preguntar qué consejos le das a periodistas e internacionalistas para poder analizar todo esto, para después ser parte de medios profesionales y también poder desarrollar sus carreras, ¿no? Hoy también yo creo que vemos una emergencia académica en las universidades, que hay una brecha también entre los trabajos del siglo XXI y la propia academia que se ha quedado atrás. Entonces, en diplomacia activa, que nos siguen sobre todo internacionalistas, periodistas que quieren ser parte del medio, que quieren ser cada vez más profesionales, etcétera. ¿Vos qué consejo les darías para que se puedan insertar en un mercado laboral cada vez más competitivo y cada vez más complejo también? Es un muy buen punto y es algo que siempre repito yo formo parte del grupo joven del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales del CARI, donde muchas veces hacemos encuentros con estudiantes o con colegas, ¿no? Y salen a la luz también estas necesidades. Eh, mis humildes consejos, ¿no? De mi lugar y mi corta experiencia, que no por eso es simplemente más que un consejo personal, que algunos lo pueden tomar y otros no, y a algunos les puede parecer bien y a otros no. No quiero decir que con eso sea absolutamente la verdad. Mi humilde consejo es para quienes quieran o busquen trabajar en el periodismo internacional, es en primer lugar mantenerse siempre súper informados, tener una rutina de lectura de medios internacionales, tener periodistas, analistas, medios, newsletters, todo de referencia que les sirva como para tener un orden, seguir de cerca no solo las noticias del día a día, sino esas otras columnas de opinión, esos análisis más en profundidad, no sé, como The Economist, Foreign Affairs, o inclusive las propias columnas que se publican en los diarios, para darle un doble clic muchas veces a la noticia, porque en ciertas situaciones no es la noticia en sí, sino es el trasfondo también y de la noticia lo que está viendo y lo que termina realmente por un lugar. En segundo lugar, nunca dejen de buscar las opciones o ir detrás de lo que ustedes creen que quieren hacer, aunque después cuando lo estén haciendo se den cuenta que eso no es realmente lo que querían, pero si nunca lo hacen, nunca se van a dar cuenta. Y ese ir detrás es tienen, escribirles por Twitter, escribirles por LinkedIn, escribirles por Instagram, estar presentes, ofrecerles cosas, ofrecerles sumarios, ofrecerles participar, lo que sea que los pueda acercar a este mundo. Y en tercer lugar, y ya que hablamos tanto de las redes sociales, hoy por hoy las redes sociales ofrecen un canal que no existían hace años y un canal de comunicación en donde las personas o nosotros somos nuestros propios dueños de nuestros contenidos. Entonces, animarse
a hacer estos videos de 2 minutos donde te explico las 3 noticias de la semana o las 3 noticias de hoy, o te cuento qué está pasando con la candidatura de Kamala Harris, o te cuento por qué Joe Biden terminó declinando de su presidencia. Eso les va a ayudar a tener un contenido propio, un contenido con marca, con firma, que va a ser un contenido que se va a poder mostrar el día de mañana en caso de querer acceder o en caso de ir hacia algún trabajo, hacia algún lugar en particular. Bueno, Gonzalo, gracias por haber estado con Diplomacia Activa. Para mí fue súper interesante y tiene que ver mucho con esto que también nosotros intentamos trabajar, que es la formación constante y siempre acercarnos a ser lo más profesional posible, ¿no? Esto de poder tener fuentes de información confiables, de poder chequear la información, entre un montón de cosas que son necesarias para que hoy, como decimos nosotros, podamos mantener al mundo atento. Gracias. Definitivamente es importante este tipo de iniciativas, así que los felicito por eso y gracias a ustedes por el tiempo, lógicamente. Hoy estuvimos con Gonzalo Báñez, que es periodista y editor de internacionales de TN y también miembro del CARI, y conversamos sobre la emergencia de la información en tiempos electorales. El mundo nos necesita atentos. Muchas gracias.